acá. Entonces él, ¿cómo le sacaba más el quite? Él viene de allá abajo, ¿no? De acá arriba. Él viene de arriba, él baja de allá. Él baja. Y él le pegó. Aquí le pegó. El carro venía así viene. Vea, esa es la lógica. Da la vuelta, ¿no? Lo cerró y lo... La vía sin alma nunca perdonó sus gritos. Él le gustaba mucho jugar fútbol, montar en bicicleta. Ahí en esa bicicleta fue que tuvo el accidente. Que le gusta mucho el fútbol y se ganó unas medallitas, algunas cosas, porque le gustaba mucho el fútbol y era buen jugador. Lo buscaban mucho a pesar de que solo tenía 15 años, como desde los 13 años era buen jugador, entonces lo buscaban mucho los equipos. Y él era alto, entonces se veía como de más edad y ellos lo lograban incluir en los equipos. En una bicicleta normal, fue a San Andrés y volvió en un día, así, solito, con unos compañeros, pero sin tanta cosa, ¿sí? Los abuelitos de él viven en Huaca, en el Alto del Término, donde hacen las mantecadas. Esos son los nonos de él. Los papás de Henry, entonces él, con la ilusión de ir allá, él llegó donde los nonos y ya arrancó y se vino y ya. Pero tenía un físico muy tenaz. No, a él no le gustaba la cocina, le gustaba solamente lavar su ropa y nada más. No le gustaba la cocina ni poquito. Nada. Pero se le comía todo. Le gustaba, no, comelón no era, pero no le gustaba cocinar. Eso sí no le gustaba. Era poco comelón. Le gustaba era mucho compartir con con el muchacho que él tuvo el accidente. Es un niño especial, es un joven especial. Lo llamamos Nino por cariño, él se llama Robinson. Y él lo metía de noche a la casa y se ponía a dormir con él, porque él sabía que el niño no tenía sus comodidades. Y él sí entraba a la cocina a cocinar. Ahí sí entraba y le fritaba huevos, le hacía con pan, con café, lo que fuera, y le daba de comer a él, pero escondía de nosotros. Ahí sí cocinaba. Gritan las piedras bajo los pies. Doña Clemencia Villamizar jamás imaginó que ese martes 3 de marzo del 2020 sería la última vez que vería a su pequeño futbolista con la vitalidad que lo caracterizaba. Yo le decía que era como una mariposita, porque él desde que llegó él nunca estuvo enfermo. Él nunca, jamás se me enfermó, nunca. Hasta el día que murió. Él nunca tuve que decir, lo llevé a un hospital o eso, nada, no. Entonces él tuvo una vida muy bonita, era muy saludable la vida de él. A Mencha, como le conocen, ese día, como todos los días durante cerca de 3 décadas, dedicada junto con su esposo a su negocio, a borde de carretera, muy cerca del ramal que conduce al municipio de Santa Bárbara, les llegó la mala noticia de que cuando el jovencito andaba calle arriba y calle abajo montando bicicleta con un amigo por la entrada de Santa Bárbara Santander en la vía Curos-Málaga, la diversión se acabó en una curva donde los pelados se encontraron de frente contra un camión Chevrolet NHR. Acá. Entonces él, ¿cómo le sacaba más el quite? Él viene de allá abajo, ¿no? De acá arriba. Él viene de arriba, él baja de allá. Él baja. Y él le pegó. Aquí le pegó. El carro venía así viene. Vea, esa es la lógica. Da la vuelta, ¿no? Entonces lo cerró y lo... El hijo de doña Clemencia sufrió una herida abierta en la pierna izquierda. El otro joven tenía una lesión en la mano izquierda.
Ambos fueron llevados en primera medida al hospital del municipio, pero los médicos decidieron que las heridas, en especial la del joven de 15 años, le comprometían la arteria femoral. Debían tratarlas en un centro médico de mayor nivel en el área metropolitana de Bucaramanga. Sin embargo, como la vía Santa Bárbara-Curos-Piedecuesta estaba inhabilitada, debieron tomar una ruta alterna de más de 3 horas y 30 minutos por una trocha intransitable. Él se accidentó, lo recogieron, lo llevaron a Santa Bárbara, le colocaron el suero. Pues ahí hubo una negligencia porque él en ningún momento le amarraron la pierna con algo en el centro de salud. Eso solamente le colocaron el suelo, lo desnudaron, le quitaron la ropa, nada más. Porque él murió con los trapitos que lo recogieron. El tío y una tía política allí fueron los que le amarraron la pierna y eso. Resulta que nos fuimos. Íbamos en la ambulancia por aquí arriba y yo lo veía mal. Yo lo veía mal. Pero la ambulancia iba toda esa carretera con huecos, eso era golpes en la cabeza y esa ambulancia golpeándose porque es que era la carretera muy fea. Y el señor de la ambulancia hágale alcanzar a llegar, pero o sea, la carretera no se presta para correr en esa ambulancia, eso brincaba más que lo que, claro, y él más sangre botaba y más se deterioraba. Por allá arriba le dije a la médico, le dije, doctora, ¿por qué no miramos la posibilidad del helicóptero? Yo sé que, o sea, yo sabía que habían colocado, pues eso me habían contado, ¿no? O sea, yo no pude corroborar que era así, que había un helicóptero que habían dejado para Santa Bárbara por lo que estábamos incomunicados, ¿sí? Por una emergencia, por si hubiera una emergencia. Entonces yo le dije, ¿por qué no paramos en la ceba? Llamamos a la alcaldesa, yo sé que la alcaldesa me ayuda y ahí lo mandamos en un helicóptero, miremos porque yo veo que cuánto me falta para irnos por la trocha, esto falta muchísimo, yo lo veo el deteriorado. Tranquila, señora, tranquila, me decía la médica, tranquila, él va bien. Por ayudarle a un amigo a conseguirle trabajo que apenas estaba en estudios universitarios y ya era papá, Óscar Miguel Joya Arenales decidió el domingo 13 de octubre de 1991 partir desde Málaga en bus hacia Bucaramanga. Y salí al centro, tomé el bus a las 6, el bus salió muy temprano, es decir, muy cumplido la hora. Yo no sabía, yo muy pocas veces había ido a Bucaramanga, no tenía experiencia sobre viajes, entonces una maletica que casi siempre era una mochila y eché 2 o 3 piezas de ropa y me fui en la ilusión, en la seguridad de que él iba a hacer la vuelta el lunes y ya el lunes me devolvería para Málaga después de haber resuelto el tema de Milton, que así se llamaba la persona. Arrancamos, pues yo me dediqué toda la vida en el trabajo, en las labores del campo y por supuesto uno en el campo termina cansado, la jornada de todos los días. En mi familia el único día que no se trabajaba era el jueves y viernes santo, de resto todos los días había que trabajar. Y esa no era la excepción, entonces seguramente me subí al bus y traté de dormir porque me mareaba y me daba miedo viajar, no tenía esa costumbre. De manera que iba entre dormido cuando de repente escuché un griterío. Y yo fui uno de los primeros expulsados cuando el bus cayó en la primera escala, digámoslo así, que fue en una roca. Ahí se abrió el bus, se desbarató, siguieron unos restos del bus hacia la quebrada. Yo quedé ahí con unas 2 o 3 personas y yo fui de los pocos que salía a la carretera. Carlos Meneses, periodista, también estuvo en ese bus donde ocurrió ese trágico accidente del 91 en el Isgaura. Yo iba en una de las sillas, digamos, de la mitad del bus aproximadamente por el lado del abismo, pero hacía 2 minutos me había pasado, bajaron 2 pasajeros antes del puente, el antiguo puente Isgaura, y yo me pasé como a la tercera fila por el lado derecho. Y por supuesto que yo iba muy concentrado en la vía, como siempre. El bus iba cansado, como si se hubiera quedado sin control, como dicen, colgado cuando ya necesita cambio y no lo obtiene. Cuando de pronto yo, como iba por el lado del barranco de la Peña, yo vi que el bus se alejó del barranco. Entonces yo dije, pero aquí la carretera es angosta, y me paré a mirar por qué se estaba alejando del barranco. Cuando yo me paré,
el bus se fue, entonces yo quedé suelto como una piedra en una botella cuando le echan a rodar. Y eso de pronto también me salvó para que yo llegara y quedara en el primer golpe que recibió el bus, donde se abrió prácticamente en varios pedazos. Tengo ese recuerdo muy claro cuando yo me levanté, porque yo caí de pecho sobre lo que era una ventanilla, los pedazos de vidrio de lo que era una ventanilla. Cuando yo me paré alcancé a ver gente que trataba de incorporarse bajando por el abismo, pero no podían, tal vez tenían las piernas fracturadas, y recuerdo de una persona muy bien que fue a rodar, cuando trató de pararse comenzó a rodar y se fue al pie de los restos del bus hacia la quebrada. Los años pasan como un reloj, pero el asfalto no... Curos Málaga beneficia a cerca de 120.000 personas de 12 municipios de la provincia de García Rovira, y por allí transitan pasajeros y gran variedad de alimentos desde esta despensa hacia Bucaramanga. El recorrido entre Curos y Málaga es de 124 kilómetros, que en condiciones normales se recorrería en 3 horas. Sin embargo, las condiciones del terreno alargan los desplazamientos hasta el doble. Factores como los derrumbes, la estrechez en algunos tramos y el alto riesgo de accidentalidad complican aún más a los conductores de este corredor vial. De acuerdo con cifras de la Asamblea de Santander, hasta el año 2021 habían fallecido cerca de 700 personas en accidentes o trabajando en la construcción de la vía. Entre tanto fallecido, este sitio parece envolver una magia de lo que ninguno le gustaría ser parte. El día que él murió, sí se sentó ahí en esa esquina y me miraba, y me miraba y me miraba en la mañana, se levantó y me miraba como queriendo decir, mamá, me tengo que ir o algo, pero no. Pero entonces yo no noté que él me iba a como decir algo, eso de que estoy como preocupado, como con ganas de decir algo, pero no me dijo nada, no me dijo nada. Lo que sí también nos causó cuidado fue que ese día que él murió, a las 10 de la mañana nos fuimos a la pieza, Henry y yo, y nosotros nos quedamos dormidos. No sé por qué nos quedamos dormidos, nosotros nunca acostumbramos a eso. Y él se quedó en la tienda y él atendió hasta las 12:20 y me levanté yo me levanté asustada, yo dije el almuerzo para Danilo. Yo, no, mamá, no se preocupe, ese día del accidente. Yo, no, mamá, no se preocupe, y ya. Y nosotros nos miramos con él y dijo, no, mamá, no se preocupe, yo no quiero almuerzo. Era lo que yo digo, poco comer. Sin embargo, ese día la tía trabajaba allá, o sea, mi hermana. Y es que llegó y le dijo como tipo 2 de la tarde, se sentó como a las 2:30. Le dijo, tía, regáleme una hawaiana. Entonces ella se la largó y se la dio. Y dijo, tía, regáleme otra. Le dio otra. Y él iba en su cicla para allá y para acá. Estaba en la cicla, montando cicla. Y le dio otra. Le dijo, bueno, tía, ¿qué pasa si yo me muero hoy? Le dijo entonces, que le dijo Milce, ella llama Milce. Le dijo, Daniel, ¿usted por qué dice eso? Se chifló. Dijo, ¿y qué pasa si me muero? Y se subió a la cicla y se fue. Y sí, al ratico accidente. Y entre tanta muerte solo queda encomendarse a un solo ser divino. Y lo único que me acuerdo es que yo invoqué Virgencita del Carmen. Fue lo único que yo invoqué, Virgencita del Carmen. No más. No le pude decir ni protéjame, ni cuídeme, ni Dios mío, ni Virgencita del Carmen. Y por allá y sentía golpes y sentí esa adrenalina que ahora mismo me viene a la mente. ¡Wow! Sí, pues realmente yo creo que esa creencia en la Virgen y en Dios es lo que nos da el valor para subirnos a un bus en la vía a Bucaramanga. Es decir, si la gente no fuera creyente, seguramente la gente se encomienda a la Virgen y le pide a ella que lo salve y que lo lleve sano y salvo a Bucaramanga, o viceversa. Entonces incide bastante, la creencia incide bastante. Y seguramente que sí, la Virgen y Dios ha hecho muchos milagros porque a pesar de que ha habido muchos accidentes, no han sido prácticamente tantos con relación al estado de la carretera. Es decir, una carretera de esas es para que hubiera accidentes más a menudo, pero seguramente la Virgen ha escuchado a la gente de García Rovira.
En la curva oscura el viento gritó. Y también para predecir la muerte. Cuando nos entramos a la trocha. Supuestamente en el momento se pinchó la ambulancia. Yo no vi en ningún momento que cambiaran la llanta de la ambulancia. Se pinchó la ambulancia, pero fue que a él le dio el paro. ¿Sí? A él tal vez en ese momento le dio un paro. Y la médico lo tomó fue como eso, o sea, para no alarmarme a mí, entonces a mí me bajaron de la ambulancia. Yo me bajé de la ambulancia y yo que me bajo de la ambulancia, eso llegó gente, llegó hasta unos ahijados, bueno, llegó un poco de gente ahí, porque era por ahí la vía que estaba en ese momento. ¿Qué le pasó? No, que Daniel accidentó, Entonces yo salí hacia un ladito, pero yo tenía algo, o sea, yo tenía la impresión de que él le iba, o sea, algo malo le iba a pasar, sí. Entonces yo me bajé y me hice hacia un ladito donde estaba la gente y yo me boté de rodillas. Entonces yo le digo, Virgencita, ¿usted por qué me lo dejó solo? Y cuando dije así, salió una plumita así del pecho y se fue. Y yo dije, déjenmelo ver que Danilo se murió. Así, no dije más nada. Entonces déjenmelo ver que Danilo se murió. Entonces una hijada me decía, no, madrina, no diga eso, que Danilo no se tiene que morir. Le dije, Danilo se murió, déjenmelo ver. Yo les decía así con la tranquilidad que lo estoy diciendo ahorita. Déjenmelo ver que Danilo se murió, yo sé que él se murió, yo sé que él ya se fue. Y yo me subí a la ambulancia, le cerré los ojitos, le cerré la boca porque quedó con el dolor, quedó con la boquita abierta y ya, eso fue todo. Cogí el teléfono donde no entra señal y salió señal para poder llamar. Me corrí hacia un ladito en la esquina, yo llamé a Henry, que fue el primero, él estaba por ahí en el punto del accidente. Y le avisé, el primero que le avisé fue a él. Hablan los ecos de lo que fue. Cada vez que pasa por este lado, No, yo me santiguo, me echo la cruz y le doy gracias a Dios por él haber estado con nosotros. Eso es lo único que Dios le dé descanso eterno. Yo siempre que paso es lo único que yo le digo. Yo no. ¿Sí? No hay sensación de dolor ni eso, no. De alegría y de gracias a Dios. Es lo único que yo digo. Hoy incluso por una estrategia que me imagino tiene que ver con eso, con desdibujar ese argumento, el propio Invías ha recogido decenas, no centenas, pero habían más de 130, creo que alcanzamos a contar en algún momento, de muestras o señales, de cruces, de piañas, de mensajes, de fotos, incluso en alguna parte, me acuerdo en el Canelo, una muy particular, en un sitio donde debieron haber hecho, incluso todavía no lo han hecho, un puente, un ciudadano, un papá, tratando de cruzar en su motico la moto, el agua, la corriente se lo llevó, y su familia durante muchos años ha mantenido una foto de él ahí en una roca. Bueno, yo no diría que por quitar la mala fama, las cruces prácticamente, las decenas, casi centenares de cruces que se han perdido es por la ampliación de la vía y por los mismos derrumbes. Hay sectores donde las cruces están muy en el borde del abismo y hay un derrumbe y el derrumbe se lleva o cede la banca y encima de la banca hay algunas cruces y el mismo derrumbe se las lleva. Yo no diría que de pronto Invías haya quitado cruces ni los contratistas tampoco, por no contar, digamos, esa historia, sino que más bien ha sido la misma naturaleza la que se ha encargado de borrar esas huellas del dolor de las familias de García Rovira. La vía sin alma nunca perdonó, sus grietas son tumbas que nadie cerró, ellos susurran desde el abismo. Es una historia de una prima hermana que convivía con nosotros. Eso hace 15 años. Convivía con nosotros y una noche normal llegaron a buscar gasolina. Nosotros siempre hemos tenido negocio que buscar gasolina para echarle a la volqueta porque había habido un accidente en el Canelo. Había habido un accidente en el Canelo y entonces llegaron a buscarnos por gasolina. Y el esposo de mi prima vivía con nosotros, vivía ahí con ella. Ella tenía 6 meses de embarazo.
seis meses más o menos, 6, 7 meses de embarazo. Y entonces ella convivía con nosotros y el muchacho no sé qué le dio, se levantó ese día y dijo, me voy a acompañar a los de la Urqueta, porque ese accidente que se me hace raro el accidente, se paró y se fue a acompañar a los de la Urqueta. Sin embargo, él llegó también algo misterioso, llegó, se bajó y entró de una a la peña a buscar los supuestamente heridos, a buscarlos él sin conocer ni nada, a buscar los heridos y se metió y alcanzaron a bajar a la quebrada, toda la gente, él adelante, bajaron a la quebrada, no encontraron nada, se habían ido por otro lado y subieron y subiendo él se resbaló y se cayó y se mató. Se cayó y se mató. Pero hay una historia de una señora que trabajó en Telecom en Málaga, linda, que ojalá el dueño de la vida la haya sabido recibir. Cuentan que ella ayudó a sacar a muchas personas de por allá del abismo, no sé si a mí mismo o a algunos otros, de hecho, y cuando terminaron de sacar los heridos, cuentan que ella simplemente ¡guau!, se desplomó en la carretera y estaba muertica. Y entonces los exámenes dijeron que ella, lo que vulgarmente, comúnmente llamamos, se había reventado por dentro. No sé cómo se diga esa técnicamente, de manera científica, pero lo cierto es que ella murió ahí y murió sirviendo. Es una cosa maravillosa. Maravillosa porque hay personas que son capaces de demostrar que sí, que se puede, que se puede. Y terminan cambiándole la vida a otras personas, porque seguramente que ella, gracias a su esfuerzo, permitió que viviéramos algunos de nosotros. El gobierno de la época se dio cuenta de la gravedad porque ese año hubo accidentes, hubo al menos 7, 8 accidentes, una familia completa, la familia Millán murió ese año, hubo creo que más de 10 muertos en un bus de Cotras que se accidentó en la parte alta del sector que llama más cerca a Pozo Bravo. Tenemos un registro de 51 personas fallecidas durante el año 91 y yo creo que es el año más trágico de la carretera Málaga-Curos porque hubo muchos accidentes ese año y muchos que se recuerdan, incluso el de una familia completa, repito, la familia Millán, que venían en su carro Renault y se fueron al abismo y fallecieron todos. Parece que la plata pesa más que las historias que hemos escuchado y las que solo guardan los familiares de los casi 1000 fallecidos en esta vía. No hay explicación clara para que esta región, carcomida también por la violencia hace pocas décadas, siga en el olvido estatal y sin dolientes. Los políticos ni siquiera se han interesado, nunca lo han hecho. Es el Consejo de Estado, son los jueces de la República los que hoy han tomado consideración y han dicho no, es que son muy serios y válidos los argumentos de la comunidad, en este caso del denunciante, las quejas porque han habido audiencias y la gente se ha quejado, la gente de San Andrés, la gente de Huaca, obviamente nosotros de este lado de la montaña, de la necesidad. Por supuesto que sí, nosotros también somos culpables. Aquí llega un político de otra región y todo el mundo se le arrodilla o por plata o por promesas de puestos, especialmente a la gente de Garzal Roira, le prometen un puesto para el hijo, para la hija, para el familiar y se compromete sin ningún miramiento. Entonces sí somos culpables porque no somos unidos en ese caso políticamente. Si la gente se uniera en torno, por ejemplo, a un buen líder, pues seguramente que la situación sería muy diferente. Pero prácticamente al primero que llega se le van todos y lo apoyan sin ningún compromiso que sea real. Cada vez que hay como política es donde uno ve que dicen se va a pavimentar o esto. Yo he vivido toda la vida acá y no veo que alguien tenga como el amor o el cariño por la vía Curos-Málaga. Que digan, no, queremos pavimentar, vámonos gente, vámonos comunidad, pidamos, hagamos. No tenemos esa, o que llegue alguien, que llegue un presidente, un congresista, que diga, metámosle la ficha a hacerlo. No lo ha habido. Y sería excelente porque es que esto pasa a mucha gente.
transita mucha gente por esta vía y nosotros como comerciantes de eso vivimos también, ¿sí? De eso vivimos y provoca ya venirse de Bucaramanga a darse un pasadito a Santa Bárbara, al Tope, a Huaca, estando pavimentada la vía. Ya eso va a haber un progreso muchísimo. Ya los jóvenes, mis nietas ya no van a inventar irse a Bucaramanga, porque aquí mismo van a encontrar pues todo, van a encontrar todo acá y van a encontrar su trabajo, van a encontrar todo, un futuro muy bueno. En la curva oscura el viento gritó, la vía sin alma nunca perdonó. Sus grietas son tumbas que nadie cerró. Ellos susurran desde el abismo, piden justicia en su